Buenos días, sí, buenos días. Ya sé que te fuiste a dormir re preocupada, ¿no es cierto? Preocupado, porque bueno, esta noche, esta tarde no sabíamos si los chicos arrancaban o no las clases. Lo cierto es que en la ciudad hoy están las clases presenciales y en la provincia las escuelas están cerradas. Vamos a estar hablando de toda la incertidumbre, de los miedos, de todo lo que se está hablando con especialistas en el día de hoy. También vamos a estar en comunicación con Fernán Quirós, el ministro de Salud porteño. Y vamos a comer rico, por supuesto. ¿Qué vamos a comer, Cristóf, en el día de hoy? Hola, Mariana, hola Argentina, ¿cómo están? Bueno, hoy vamos a comer un clásico, lo muestro con un goulash, pero me mezclo un poquito con todo. Goulash, ya tengo rehogada esta guarnición aromática, cebolla, morrones, zanahoria, puerro voy a poner y un poco de extracto de tomate. Acá le pongo harina a la carne. ¡Ay, mira vos! Harina a la carne, claro. Sí, eso va a sellar nuestro plato. Lo pongo acá nomás. ¿Y con qué lo voy a condimentar? Con agua nomás. Agua, nada de caldo. Ah, el caldito un le va a dar puerrito, todo el gusto, un buque garni. Ahí le vaya un poco al paprika, ¿eh? Prepárense porque va a estar un poco picante. Uy, espero que a los invitados les pimentón, guste el picante. Comino y listo. Nos vemos en un rato. Nos vemos en un rato, Cristóf. Claro que sí, hay mucha información y muchos invitados en el día de hoy. Los voy a presentar. Está Gisela Marciota con nosotros. Bienvenida, Gis. ¿Cómo estás? Tanto tiempo, qué lindo verte. Hace mucho que no nos vemos y además en medio de la pandemia. Así que mucho tiempo en este mismo estudio, creo que fue la última vez que nos mismo estudio estuvimos juntas, claro que sí. Bueno, diputada nacional ahora por la ciudad de Buenos Aires, por el Frente para Todos, y es periodista y es escritora, ya todo el mundo la conoce. Está también con nosotros el doctor Alejandro Finocchiaro, abogado, ex ministro de Educación de la Nación. Hola, bienvenido. Está el Chino Navarro, bienvenido, Chino. Secretario de Relaciones Políticas y Parlamentarias, ahora también hay cargo ahí, Chino, bienvenido, el líder, por supuesto, del Movimiento Evita. Y está el doctor Edgardo Trivisono, médico sanitarista, ex subsecretario de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y asesor de la Comisión de Salud de la Legislatura. Bienvenido, doctor. Y está mi equipo, por supuesto. Hola, Fede. Hola, Marian, ¿cómo estás? Te saluda al aire Martina. Hola, Machu. Ahí está, Bueno, vamos a arrancar hablando, por supuesto, del tema de las clases. Primero le quería preguntar al doctor. Doctor, desde el punto de vista médico, ¿debería haber clases presenciales o no? ¿Tanto estamos escuchando? Bueno, el tema ese es un debate internacional. No se ha dado solo acá, se ha dado en el mundo, el tema de la presencialidad de las clases. Y lo que se ha llegado a los consensos es que en realidad los países centrales, inclusive el CDC, que es el centro, digamos, para enfermedades que tiene Estados Unidos, que es muy serio, lo que dice es que hay que tratar de mantener la presencialidad siempre y cuando la circulación viral, digamos, que no tengamos una circulación viral demasiado excesiva. Pero eso tiene que ser aplicado de acuerdo a la realidad epidemiológica de cada lugar. Es decir, eso tiene que ser... Y en este momento, en el momento en el que estamos, segunda ola, esperando todavía que venga el pico, que ahora vamos a hablar, ¿no? ¿Cuándo se espera ese pico de la segunda ola, por ejemplo? No, bueno, a ver, la verdad a mí no me gusta hablar de cuándo se espera el pico, porque hay quien dice que en 45 días vamos a tener pico, y el año pasado se decía y se hacían pronósticos de que el pico llegaba tan... A ver, lo que sabemos es que estamos de lleno en la segunda ola, que los casos pueden seguir aumentando, de que obviamente había que restringir de alguna manera la circulación, pero yo quiero aclarar una cosa. A mí me parece, en lo personal, como sanitarista, es que si la situación me lo permite, las escuelas sería lo último que cerraría, y si las tengo que interrumpir, lo primero que abriría. Lo mismo que la fuente de trabajo. Es decir, a mí me preocupa más los relajamientos que se produjeron realmente, porque si uno analiza los picos, por ejemplo, vamos a ver el rebrote de enero. ¿Qué pasó? La gente se juntó a la fiesta, se relajó, pierde el distanciamiento. Bueno, o sea, que usted dice que en realidad la razón por la cual los contagios han crecido en tanta velocidad tiene que ver con que la sociedad se relajó. No, a ver, quiero hacer una aclaración. Me parece un poco un contrasentido, digamos, haber permitido, o tendríamos que haberle hablado claramente a la gente, decir, miren, esta Semana Santa trátenlo de no estar viajando. Porque viajaron 2,5 millones, estamos preocupados por la circulación de personas, y viajaron 2,5 millones por el país. No quiero decir que los 2,5 millones de personas hayan sido irresponsables. La gente, a ver, en general, si tomamos el gran núcleo, es responsable. Nadie se quiere enfermar ni se quiere morir. Esta es la verdad. Ahora, también hay que reconocer que hay una fatiga social muy grande. Todos estamos muy fatigados. Y lo que significan las clases. Nos vamos a ir recorriendo
cada uno de los temas. Primero, Fede, me gustaría como contextualizar, ¿no? Sí. El momento en el que estamos. Mirá, El fallo de la Cámara. Exactamente. Primero, recordemos qué pasó la semana pasada con este decreto de necesidad de urgencia del presidente Alberto Fernández, que dijo durante 15 días, entre otras medidas, no va a haber clases en la zona AMBA, ¿no? Que es la zona que concentra hoy el 63% de los contagios en el país. No va a haber clases. Claro, inmediatamente, desde la Ciudad de Buenos Aires, el jefe de gobierno de la ciudad dijo, no estamos de acuerdo, nosotros teníamos y tenemos un plan para cuando sea el momento de, efectivamente, ir cortando de manera focalizada las clases en la Ciudad de Buenos Aires. Esto interrumpió todo tipo de diálogo, porque además el anuncio del presidente no tuvo ningún diálogo con uno de los particulares involucrados más importantes, que es la jefatura de gobierno. ¿Qué hicieron? Corte Suprema de Justicia, un decreto, o por lo menos para que declare la inconstitucionalidad de ese decreto. La Corte tiene sus tiempos y demora para sacar ese fallo. Mientras tanto, un grupo de padres se presentan ante la justicia porteña y dicen queremos que nuestros chicos vuelvan y que se garantice la presencialidad en las clases. La justicia falla a favor. Mientras tanto, el jefe de gobierno no tiene, según ellos, no tiene más remedio que acatar esa orden y ayer dice, y anuncia en conferencia de prensa tarde, 10:30 de la noche, chicos, padres, alumnos, maestros, hay que volver a clases. ¿Qué pasa en este momento? El 60% de los alumnos en la Ciudad de Buenos Aires cursó de manera presencial y el 40% de manera virtual. No tiene que ver, dicen desde el entorno de Rodríguez Larreta, con el paro de 3 gremios. Sí, porque en el medio tenemos el paro docente. No tiene que ver con eso, sino que tiene que ver con que las escuelas no llegaron a organizarse. El viernes a los chicos les dijeron, chicos, el lunes me parece que no hay clases, y muchos diseñaron un esquema virtual. Hoy el 40% de las clases dio de manera virtual y seguramente mañana ese porcentaje, dicen ellos, si no hay un fallo en contrario, va a hacer subir la presencialidad en la Ciudad de Buenos Aires. En ese punto estamos, un punto difícil. En el diálogo político parece un punto de no retorno. El consenso roto, ¿no? Sí. Gisela, ¿qué opinás? A ver, también quiero contextualizar un poco, Sí, así sos como mamá, veníamos haciendo. ¿no? Tenés también el problema seguramente. No, absolutamente. Y la preocupación de ver a tus chicos quizás angustiados. Llorando. ¿No? El día que escucharon la medida, los anuncios del presidente Alberto Fernández, se largaron a llorar. Quieren ir a la escuela. Y yo también quiero que vayan y quiero que las escuelas estén abiertas. Por eso me parece importante poner en contexto. En la Ciudad de Buenos Aires, en el AMBA, que incluye a la Ciudad de Buenos Aires, es donde tenemos la mayor concentración de contagios y es un contagio mucho más veloz por la cantidad de personas que transitamos, que circulamos, que vivimos y también las que se suman todos los días que vienen a trabajar a la Ciudad de Buenos Aires. Vivimos 3 millones de personas, pero somos 6 millones de personas durante todo el día. La circulación, La ¿no? circulación, porque está mal concentrar el punto en la escuela se contagian. El tema no es la escuela, en las escuelas los protocolos estaban funcionando, las burbujas aisladas estaban funcionando. El tema es la circulación en la Ciudad de Buenos Aires. La verdad que cuando se empezó a ver eso, yo como habitante de la ciudad vecina, de la ciudad diputada, que represento a los vecinos en el Congreso Nacional, esperaba que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomara la medida en función de cuidar la salud de los vecinos y las vecinas. Estaba esperando que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires tomara medidas concretas, que resolviera el tema que teníamos por delante, que era la cantidad de contagios y hospitales colapsados. ¿Qué pasa con la decisión que toma el presidente casi en soledad, ¿no? Porque el mismo ministro de Educación, Trota, había dicho un rato antes que las clases se iban a hacer. O sea, ¿por qué toma esta decisión y cuáles son los números que miran en la ciudad y en el gobierno nacional? Porque parecen ser distintos datos. La curva de contagios, cómo empezó a aumentar desde que comenzaron las clases hasta el momento que estamos. Cómo semana tras semana íbamos teniendo cada vez más contagios y cómo estábamos al borde del colapso del sistema sanitario en la Ciudad de Buenos Aires. A ver, el presidente toma una decisión muy antipática. En pandemia, lamentablemente, las decisiones no son buenas noticias. Terminan siendo malas noticias en función de la prioridad. El gobierno nacional tiene la prioridad de cuidar la salud, lo demostró todo el año pasado con las medidas que se fueron tomando para cuidar a los argentinos y a las argentinas, porque esto es una cuestión nacional. Digo, no es solamente la Ciudad de Buenos Aires. Por eso el presidente tiene la potestad. Ante una pandemia, tenemos una emergencia comunitaria, tenemos una peste que está atravesando y es transversal a todo el planeta Tierra. Es mundial lo que nos está pasando. El presidente nos tiene que cuidar a todos. El miedo también es el pico que hablábamos antes. El doctor aquí no se anima, nadie se anima a arriesgar cuándo va a ser ese pico. Algunos hablan de fines de mayo, otros hablan de principios de junio. Yo le pregunto al ex ministro de Educación aquí a Finocchiaro, ¿qué pasa con las clases presenciales? ¿Qué representan? ¿Hay reemplazo?
para las clases presenciales? Estamos hablando del sistema obligatorio, ¿no? Sí. Jardín de infantes, Lo que primaria, representa para los chicos en secundaria. términos de, digamos, ¿por qué? Porque a veces se suele poner, últimamente estuve escuchando, ¿no? Las madres como que, bueno, no, porque quieren ubicar a los chicos en el colegio. Hay mucho más detrás de todo eso, A ver, ¿no? representa muchísimo, en primer lugar, porque cuando yo digo que el año pasado estuvo cerrado el sistema educativo, y hay gente que se enoja por eso, no estoy hablando del inmenso esfuerzo que hicieron los docentes y las familias para sostener una apariencia educativa. Pero en la escuela se da el verdadero proceso de enseñanza y aprendizaje, un proceso pedagógico, ¿no? ¿Se puede curar por afuera del hospital? Sí, claro que se puede curar por afuera del hospital, pero es mejor que sea en el hospital. Y además se forman ciudadanos, se forman en valores, se sociabiliza y se aprenden conocimientos significativos. Recién Gisela decía que el presidente hizo llorar a los hijos, ¿no? Para los que somos papás, en mi caso mis hijos son más grandes, pero tengo sobrinos, ¿no? Vos imaginate una nena, un nene de 7, 8 años, ¿sí? Un privilegiado que hoy esté con una plataforma digital, con conectividad en su casa, escuchando a una docente mirando un montón de cuadraditos negros. ¿Cómo haces para que ese chico o esa chica esté prestando atención, se dé el verdadero proceso? De hecho, se pierde por lo menos el 50% del proceso de enseñanza-aprendizaje. El día que nosotros hagamos una evaluación seria, de lo que ha sucedido en el 2020, De los efectos post-COVID, nos vamos a ¿no? dar cuenta que han sido trágicos. Yo creo que y el que al momento- Estado le va a costar mucho, Mariana, recuperar esto. El tiempo, también me parece que el hecho de que fuesen 15 días y la duda de que esto se pudiera extender porque no se sabe cuándo va a ser el pico, Sí. ¿no? de la segunda ola, es lo que me parece que también le dio tanto miedo a la sociedad, ¿no es cierto? Decir, uy, otra vez encerrados, O sea otra que vez otro año sin colegio. Hay una incertidumbre que tiene que ver con la pandemia que estamos viviendo. A mí me parece que no podemos hablar en ningún caso en términos de normalidad. No estamos en una situación normal, es una situación extraordinaria y en función de una situación extraordinaria se toman medidas extraordinarias, ¿no? Y esto tiene que ver con la decisión, como vos decías y preguntabas, bueno, ¿por qué el presidente toma la decisión que toma? Toma una decisión que es de carácter federal. Claro, pero es nosotros de nos carácter agarra federal. a los ciudadanos, nos decimos, pero ¿qué números mira el presidente? ¿Qué números hay en la ciudad? ¿Estamos todos mirando los mismos números? Esa es un poco la duda. Yo te escuché o te leí en alguna Sí. de tus declaraciones. ¿Vos creés que hay especulación política detrás de todo esto? Yo creo que el jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, lamentablemente, que no tomó la decisión que tenía que tomar y que la había anticipado su vicejefe de gobierno, ¿no? Diego Santilli mismo un tiempo antes había dicho, en caso de que aumenten los contagios es necesario cerrar las escuelas por 15 días o 30 días, lo vamos a hacer. Claro, cuando llegó el momento y lo tenían que hacer, y como yo te decía antes, anunciar el cierre de las escuelas con la expectativa que había y que hay para que los chicos estén en las escuelas y con las ganas que tienen, es una noticia espantosa de dar. Pero a mí la verdad que me deja tranquila saber que tenemos un presidente que no está especulando en un año electoral, que no está especulando políticamente y que toma la decisión que yo esperaba tomara quien me tiene que cuidar en la Ciudad de Buenos Aires, que es Horacio Rodríguez Larreta. La verdad, lamento que se meta la política y la especulación política en este caso, cuando está en juego la salud no solo de los vecinos y vecinas, digo, porque acá estamos hablando de una pandemia que afecta a todo el país, a toda la El gobierno Argentina. de la ciudad, sin embargo, afirma que las estadísticas que tienen, que los números que tienen, hablan de seguridad en las escuelas. Ay, Mariana, perdóname, hay un dato que es para la ciudad es incontrastable, porque claramente el eje se corrió. Las escuelas no contagian, en el interior hay como igual que muchas fábricas, ¿no? Los protocolos están muy cuidados. Entonces, el eje se corre a otro lado para defender. Claro, no hay porque un cierre de riesgo escuelas- individual, sino que hay un riesgo No. colectivo, Y digamos, entonces, por la ¿qué es circulación. lo que es? La circulación. Entonces vos vas y preguntás en la Ciudad de Buenos Aires y lo que te dicen es, si hacemos una comparación entre lo que se circulaba en la semana previa al 17 de febrero que arrancaron las clases y qué pasó a partir del 17 de febrero, no cambió. Exactamente igual. De hecho, muchos menos chicos usan el transporte escolar, el boleto estudiantil. Es fácil de medir eso. Entonces, en la Ciudad de Buenos Aires no cambió por el comienzo de las clases presenciales. Ahora, vas a la provincia y ¿qué te dicen? Porque estuve haciendo consultas esta mañana y dicen que desde que volvieron las clases se movilizan 2,5 millones más de personas, es prácticamente un 30% más. Entonces digo, ¿puede haber tanta diferencia entre lo que pasa en la provincia
y lo que pasa en la ciudad de Buenos Aires? Porque claramente el eje hoy está en el extra. ¿Qué pasa a partir de que se abren las escuelas? Lo que pasa es que a vos eso es lo que te demuestra... Perdón, quería escuchar un segundito, que lo quería escuchar al Chino. No, a mí me su parece, opinión. primero gracias por invitarme, hermosa escenografía. Muchas gracias, Chino. Chino, ya nos conocemos, hemos venido, No, pero esta es hemos más, estado... mirá, ¿Te gusta más? Ahí tenés Los ventanales. Es la casa de Mariana, ventanales, Chino. me parece Mirá que qué estamos jardín en un- que tenemos. Es lo de Mariana. Parece que estamos en un parque. Bueno, la idea es que estén a Bueno, gusto todos y que podamos charlar Cuando y que uno la decide gente en política, comparta. no decide en ámbitos tan lindos. No hay parques, no hay árboles que se mueven. Generalmente deciden en situaciones mucho más áridas, más difíciles. Y a mí me parece que lo que se estaba diciendo recién, si nosotros no lo ponemos si no aclaramos el escenario, podemos discutir válidamente, pero de a pedacitos. ¿Cuál es el escenario? Reconocemos que el mundo está en crisis, que es la crisis más grave desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha. Crisis sanitaria, crisis política, crisis económica, crisis de valores. Vos fijate que no nos extraña que en el mundo 4, 5, 6 presidentes no se hayan reunido algún organismo multilateral para que la administración de la vacuna se dé en un marco de mayor generosidad pensando en todos los países del mundo. ¿No nos asombra que 4, 5, 6 presidentes o un organismo multilateral no administren la crisis económica para que no sea tan injusta para los países periféricos? No está ocurriendo. Vos ves Europa. Estamos hablando de Alemania, Francia, países centrales con una gran dificultad para acceder a la vacuna, que sí tiene Inglaterra, por ejemplo. Países que hasta hace poco formaban parte de la Unión Europea y hoy están en una puja de intereses. Casi el 60% de la vacuna se aplicaron en solamente 3 países, que es verdad que tienen muchos habitantes, pero habla de una desproporción, ¿no? Que son Sí, Estados totalmente de Unidos, acuerdo. China y la India. Eso llega a la región y eso llega a la Argentina. ¿Qué característica tenía Argentina hasta hace una semana? Que en general, más allá de todos los problemas que tenemos, veníamos definiendo cuestiones pensando en el todo. ¿Qué es el todo? La República, la Argentina, la totalidad. Y hoy estamos discutiendo desde la parte. La reta discute los intereses de la ciudad, creyendo que el escenario es este, los árboles que se tampoco mueven. para decir así. Yo lo digo porque Chino, creo que es no. así, lo digo con mucho respeto y Pero tengo... es una chicana No, no eso. es una Estamos chicana. todos preocupados tengo por respeto la tengo- educación bueno, y me tengo imagino que es respeto una... por Horacio Rodríguez Larreta, pero creo que se equivocó y está decidiendo en un ámbito como este. Y este no es el ámbito de la Argentina, ni del Gran Buenos Aires, ni de la ciudad de Buenos Aires. Porque cuando hablamos de la educación, pareciera que la queremos idealizar. Yo lo escucho con mucho respeto a Alejandro. La educación viene a los tumbos hace mucho tiempo, muchísimo tiempo. Y lo que el presidente decidió es cuidar la vida. ¿Qué es más importante? ¿Ir a la escuela o cuidar la vida? Porque si nos preocupa tanto ese niño o ese docente o el auxiliar o las personas que se mueven alrededor de una escuela o que integran la sociedad, si no los tenemos vivos, ni van a ir a la escuela ni pueden dar clase. Ahora, Yo traje una publicación Pero perdón, porque de una dijiste algo- revista, perdón, Sí. que es The Lancet. Es la que todos reivindican como la más seria, la más Revista prestigiosa, científica, sí. la más sólida en términos científicos. ¿Qué dice? Las clases presenciales aceleran los contagios del coronavirus. Y después aclara que cuando se da en una ola, que yo coincido, no sé si la segunda, la tercera, pero todos están claros que los números nos aterran, ¿no? Cuando escuchamos el número 22.000, 28.000, 19.000, y cuando hablamos de las víctimas, que son números, que son personas que tienen familia, sueños, dolores, llanto. Entonces la decisión que tomó por 15 días el presidente de la Nación, pensando en el bien común, no especulando electoralmente, es que se suspendan las clases en la ciudad de Buenos Aires y en 40 municipios del conurbano. ¿A través de qué lo hace? De un decreto de necesidad y urgencia, que es un instrumento constitucional, aceptado por todos los actores políticos desde el 19 de Ahora, marzo del ¿por año qué? pasado y Pero termino. te necesito Te- interrumpir, te- Chino, porque termino. el presidente toma esta decisión, me imagino, tiene un comité, todos lo sabemos, de asesores, ¿no es cierto? ¿Por qué todos opinaban distinto al presidente? Que me imagino hay que estar en los zapatos del Porque presidente para tomar una sí. decisión. Hay que estar en los zapatos del presidente en este momento. Es una situación muy difícil y sin duda estuvo en una encrucijada muy grande para tomar Porque esa el decisión. mundo no, porque este es un virus que no conocemos. Estamos aprendiendo en el acierto y en el error día a día. Si vos escuchás, hay que, todos tenemos distintas soluciones que después que van pasando, y vos podés elegir el país que vos quieras. Elegí que vos quieras. Todos han tenido estrategias diferentes, las han modificado, las han cambiado.
Incluso los que más ¿Por qué se toma esa decisión y no se toma la de suspender los viajes en Semana Santa? Incluso los que más vacunan... Es lo que estamos viendo ahora, los contagios de Semana Santa. Los que más vacunan no han logrado frenar los contagios. Bueno, Israel... Israel cerró las clases. Vos fíjate, Israel, que es un ejemplo en términos de vacunación, cerró las clases. Solo el 14% del sistema educativo cerró Israel. Solo el 14% del sistema educativo cerró Israel. No cerró las clases. El sistema de Israel de seguimiento, de rastreo de los redondeo y así no monopolizo. Lo que estoy diciendo es, la decisión que se tomó es a través de un DNU que fue aceptado por todos los actores públicos y políticos desde marzo del año pasado a la fecha. ¿Dónde se revisa el DNU? En el Congreso. Una cosa que tenemos que hacer los políticos, oficialistas y opositores, y deberíamos comprometernos, es a no judicializar la política. No es bueno que cada vez que estemos en disidencia hablemos de diálogo y corramos a la justicia. Si estamos en disidencia, que es legítimo, y quizá la crítica es buena... No hubo diálogo, se había roto ese diálogo. Pero el presidente... No, primero el diálogo no se había roto. ¿Cómo? Es la primera vez desde el año pasado que no lo convocan al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para tomar una decisión que afecta directamente a los intereses de la ciudad. Perdón, beneficia a los... Pero ese es el concepto. Bueno, es tu punto de vista ese. Por supuesto es el mío, tómelo como mi verdad relativa. Para mí, mi verdad relativa, chiquitita, la decisión del presidente no es perjudicar a la ciudad, ni perjudicar a Lomas, afectar a la ciudad, ni afectar a La Matanza, ni a Lomas de Zamora, ni a Lanús, ni a Florencio Varela. Es beneficiar a toda esa población para preservarla de que haya más contagios. Pero había 3 ministros clave. Ministro de Transporte, que es una de las áreas fundamentales. Ministra de Salud y ministro de Educación, que horas antes opinaban absolutamente todo lo contrario. Incluso la ministra de Salud dijo, hay que esperar por lo menos 2 o 3 días, porque las restricciones llevan apenas 5 días estas. Hay que esperar 2 o 3 días. Viernes posiblemente haya más... Trota había estado reunido incluso con autoridades de la Ciudad de Buenos Aires, evaluando un plan con posibles cierres selectivos de escuelas. Un rato antes nada más. Y el ministro Meoni había dicho en el momento que alcanzaba con lo que se estaba haciendo en ese momento, con trabar las ventanillas, con airear más el transporte público. Lo que hizo el presidente horas después, porque quizás no haber convocado en todo caso al jefe de gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, uno puede decir, bueno, fue una decisión urgente, una decisión de Estado. Pero a sus propios ministros en áreas fundamentales y claves los desautorizó horas más tarde. ¿Cómo se entiende eso? No, primero yo estaba diciendo, antes que me hiciera una pregunta Mariana, que esta es una situación de pandemia que es desconocida y que vamos aprendiendo día a día y que obviamente hay opiniones distintas. Vos analizás el tema del transporte en Nueva York y tenés un montón de especialistas que te dicen que hay que cerrar el transporte y otros te dicen que no, que el mayor contagio es en los autos, no en el transporte. Bueno, pero también hemos aprendido de la experiencia. Termino. El presidente tiene más información que el ministro de Salud, porque el ministro de Salud es que tiene información de salud. El ministro de Educación, de Educación. El ministro tiene el presidente tiene una información. Que el área a que amplíen un poquito más el área. El presidente tiene más información y además tiene una visión nacional y tomó una decisión en el marco de su competencia. Por eso la Constitución dice que es el jefe de Estado. Pero reitero, te puede gustar o no, pero no lo pongamos en términos de sectoriales ni de afectar. Para beneficiar a los argentinos, cuidando la salud de todos. Ese es el eje primordial de la decisión de Alberto Fernández. Lo que pasa es que y le quiero preguntar a Alejandro, el año pasado nos encerramos mucho tiempo y también para cuidar la salud de todos, los chicos no fueron al colegio en todo el año y sin embargo estamos en esta situación. Esto es lo que todos nos preguntamos. A ver, comparto con el Chino y con Edgardo el saber cómo se toman determinadas situaciones que son en soledad y en un clima árido, ¿no? Ahora, yo lo que veo es una improvisación tremenda de este gobierno. No el 20 de marzo del 2020, cuando toda la sociedad avaló un decreto inconstitucional por el cual nos limitaban nuestras libertades constitucionales. Pero todos teníamos miedo e incertidumbre y la sociedad lo avaló. ¿Sí? Ahora, vos fijate, ¿no? La falta de planificación. Recién el Chino dijo, el presidente ha pensado sectorizadamente porque se dio cuenta que donde pasaba no era en todo el país. Dijo todo lo contrario. Perdón, no, Alejandro. Dije todo lo contrario. Yo los escuché a ustedes. No, perdón, pero... Bueno, no te quiero interrumpir, pero vos dijiste, a ver, vos dijiste... Globalmente, bueno, se transformó el año pasado en un presidente unitario que, por ejemplo, entre el 20 de marzo y junio o julio, que apareció el primer caso en Catamarca, no hubo clases en Catamarca, porque era un presidente unitario. Ahora se transforma en un presidente que se preocupa por el AMBA, ¿sí? Y no hay que ser hipócritas y no tenemos que mentirnos.
En este momento, a las 2 de la tarde, a las 3 de la tarde, va a haber chicos en la provincia de Buenos Aires jugando a la pelota sin barbijo, sin tapaboca, ¿sí? Pero le prohibís ir a la escuela, ¿no? Cuando empezó esta medida, lo primero que dijeron es que la escuela contagiaba. Cuando se les demostró, con todos los datos científicos imaginables, que la escuela no es un vector de contagio alto, ¿sí? Ahora están con la circulación. Yo no entiendo este ensañamiento con que los chicos no vayan a la escuela. Cuando Diego Santilli dijo eso, es algo que yo comparto y que comparte el doctor también acá. Por supuesto que si en algún momento las autoridades sanitarias de la ciudad de Buenos Aires, que es autónoma, decidiese que se tiene que suspender, la va a suspender el jefe de gobierno, ¿sí? Ahora, no lo ha decidido y lo que dijo Santilli lo dijo en enero. Trota, 3 horas antes del decreto, reunido con el Consejo Federal, con los 24 ministros, dijo otra cosa. Voy a hacer una pausa porque tenemos que comer, porque si no vamos a ponernos a discutir y no vamos a poder comer. Me quiero ir a la cocina a ver cómo está todo. Cristóf, te lo pido por favor. Sí, Está que hoy está picante todo muy por acá tenso. también, ¿eh? Sí, Está a ver, me voy a lavar picante las allá y manos acá. primero. Sí, Me todo. lavo las manos, así, por supuesto, cumplimos tema con todas las normas de higiene. Un tema importante con la limpieza no es una vez. De forma seguida nos lavamos las manos. Exactamente. Siempre. Ya nos han explicado que es una de las maneras de prevenir los Más contagios, segura. obviamente. Muy bien. Todo Bueno. lavado. ¿Vos ya hiciste spätzle? No, nunca hice. Qué He raro, comido, qué pero raro nunca he decir. hecho. Bueno, lo vas a hacer vos ahora. Ay, Mira, ya, a te ver. preparé la ollita. Ay, pero cuidado con la ropa, un delantalcito, No, ¿no? mire. No, Me no se va a sacan aplicar. del falta. debate de la Más. educación. Voy a bajar un poquito. Esto es un tema, ¿eh? Esto es así, esto es así. Eso Muy es bien. educación también. Muy bien, claro. Bueno, a ver, voy a apoyarlo bien. Sí. Voy a poner una cosa, un poco de la masa qué especie y vas a, difícil. te vas a divertir. Yo espero que me salga bien. bien esto, le digo a Despacito. mis invitados, les juro que le voy a poner Mirá, todo el amor. mirá A la ver. velocidad, no así. Ok. Vas a- Así. Para que caiga bien. ¿Vos vas a tirar eso y yo voy a hacer Sí. esto? Muy Espera que elaborado ponga la eso, masa, si dale. no te manchas los dedos. Si No no importa. tenemos ese artefacto, Espera, que lo ponga primero. es ansiosa, María. Dale, Tenía que hacerlo mientras Despacito, estaba... muy Ahí bien. está. Cristóf, si no perfecto. tenemos ese elemento, lo podemos hacer con un colador. Con Ahí colador, está. con una cuchara, con un tenedor, hasta con una tabla de madera, pero hay que ponerle más consistencia. Ah. No, pará. Yo quiero que vean los spätzle de las señoras que nunca cocinó spätzle, ¿eh? Ay, salieron muy finitos. No, Para- son bárbaros, son spätzle, Sí, justamente. también, Hágame sí. eso. Está Gracias. perfecto, María. Mira, lo que sube ya está listo. Ya está listo, se hacen súper Ya rápido. está, ya está. Ya hiciste spätzle, te felicito. Ay, muchas ¡Vamos! gracias. ¡María! Ay, ¡Claro que sí! El Bueno, Spetzel. Pero escúchame. escúchame, hagamos más Yo- porque para mí que están con hambre, ¿eh? No, Así que... sí, los veo con ganas de comer, ¿eh? La gente Muy seria tiene bien. que comer bien. Entonces, esa... Una más. Lo ponemos. Me ¿Quieres parece más? que no- Bueno, dale. Nos vamos a otra quedar vueltita. cortos, nos vamos ¿Quiere más? a ¿Quiere quedar más? ¿Quiere más? cortos. Dame otro que vamos A a, ver. hacer. ¿Esto qué sería? Una porción. En Va. chino, para mí está con hambre. Al chino hay que ser... ¿Chino querés comer o no vas a comer? ¿Vas a comer? ¿Me Sí, prometés que vas que a no. comer? Algo voy a comer. Perfecto, muy Espera que bien. ponga la masa, no seas tan ansiosa. A ver, mí me- perfecto. Ahí voy, Mira, te ¿eh? puse un montón acá para que lo haga de vuelta. Muy Mira, bien. lo que ¿Y, usted y haga. esta pasta cómo la hiciste? La masa tiene harina, tiene Sí. agua con gas. No, ¿Agua con ya gas? me la cago. No, ya me la... No ¿Qué te pasó? vas- ¿Qué Ajá, pasó? ya, 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 Pero ya. te lo saco con el dedo así. No, Mira. pero lo que caiga va a caer acá. Esto Ahí también. está, perfecto. Listo, vamos a dejarlo así. Bueno, uno quedó más gordito, Bien. ya está. Y acá, claro, al Caserito, ponerlos en caserito. el agua fría La no voy a se enfriar queman. porque después lo voy a saltear. Esto te lo saco ya y vamos con lo nuevo, claro. Esto ya te lo cuelo. Mirá qué voluntario. Divino. Agarra lo de arriba, no lo de abajo. Muy bien. ¿Más de abajo? No, no. Bien lo los de abajo va a subir arriba. solo. Eso. Así, perfecto. Bueno. Como los ñoquis, claro. Es un gnocchi. Es Es un un gnocchi gnocchi de chiquito. tendencia alemana. Alemana, ¿sí? claro. Bueno, yo voy a terminar eso, lo voy a saltear y el goulash ya está casi listo para que te sirva a la mesa. Ah, me encantó. A Qué ver. rápido se hace esto, No, no, ¿eh? es- Muy bien. Es muy bueno. Me muy encantó. fácil. Muy bien, me Harina, encantó. huevo, y ya Muy está. bien, muy bien. Bueno, ¿dónde estamos? Acá. ¿Nos encantan las cosas simples? ¿Querés enterarte de la marca que llegó al país? Pato Purific, mira. En un mundo donde nada es lo que parece. Todo es muy claro para mí. En un inodoro en donde el peligro acecha. No te preocupes, el gel llega a cada rincón y los discos adhesivos lo mantienen limpio y fresco. Es simple, usa Pato Purific. SS Johnson.
Muchas gracias, muy bien. Y ahora esto va salteado con la carne que nos habías mostrado antes. La ¿no? carne está en el guiso. Igual quiero mostrar, ¿podemos hacer un plan cerrado de acá, lo que Sí, está pasando en esta por cocina? favor, vamos. Está bruyendo No, no. el agua. ¿Qué vas a mostrar? ¿Que ensucié vas a Un mostrar? enchastre. ¡Ay, qué raro! Un Bueno, enchastre el tipo que no Mariano. Jamás. Bueno, vamos a poner la Y sartén. tú, pidió un plano para mostrar que ensucié. El otro día me mandó al frente y dice que te un perejil pegado en la boca, no dio bien. No, te salvé la vida de hablar con el perejil en el dedo. En este lo tenías. Totalmente. Bueno, Códigos. acá tengo ya, vamos a colar eso. ¿Dónde está la espumadera? La no, espumadera está. Acá. Yo tengo ya unos que yo Sí. cocino antes, así que tenía bastante ya Muy preparados. ¿Y qué los pasas por agua fría, Christoph? Está pasando- Claro, ¿viste? agua fría, están enfriadas. Ah, para ya. cortarle la cocción. Exacto. Y ahora ¡Uy, ese ruidito! vamos a ponerlos así. Bastante oliva, ¿eh? Ya te Muy dije, bien. no soy nutricionista, soy No, ya sé, cocinero. es una nada. Yo soy un amante de la acotación. pimienta, pero en ese especie, ¿sabés quién me dio esta receta? ¿Quién? Francis Malman. ¿En serio? ¡Epa! Muy bien, le mandamos un beso, un Sí, grande. sí, le vamos a Norman. poner Muy manteca bien. también porque soy francés y sin manteca no hay nada rico Qué para mí. rico, cómo les gusta Sé que la tenemos manteca a una los persona franceses. vegetariana, no sé cuál, pero preparamos algo aparte. A Le ver. vamos a poner perejil un poquito ya, el famoso bien. perejil que amo tanto. Y el secreto es la nuez moscada. Papá. Porque eso le va, en vez de ponerlo antes, lo ponemos La al nuez final. moscada, me encanta. Ah, bastante le pones. Ahí tenemos Es en como la pantalla manteca. la Esto es receta, todo, mira, ¿viste? María. ¿Cómo te ves Ahí está haciendo? A todo, ver. los ingredientes Muy del bien. goulash de A Christoph. ver. Ahí está la receta, pero en el 13 TV también la van a tener, ver. ¿eh? Ahí. Entonces, Vamos, No, esos brazos, Marian. Ay, qué miedo. Llego a tirar todo afuera, me mato. Dale, dale, dale. ¿Cómo no, ya está. Uno solo se Se cayó. empalentonó, otra. Mariana, te pasaste, la verdad. Muy bien. Me sorprendiste, ¿eh? ¿Cómo es? De verdad, ¿cómo se hace? Bueno, mira, Hacelo vos. bueno, si lo tengo que hacer yo, lo voy a hacer más rápido, ¿viste? Ah, qué lindo. Pero la cosa Qué es lindo, qué bien. tanto por aquí. Igual se me llamaron todos, voy a tener que recocinar un poco más ahora, pero no Ajá. pasa nada. En un rato se lo sirvo. Muy bien, me Sí. encantó. Riquísimo eso. Tiene un Sí, olorcito sí. tan Doradito, rico, doradito, por perdón. favor. Ya enseguida va a estar, claro que sí. En Argentina se comparte con amigos y se comparte en familia, no importa dónde estés, siempre se comparte el sabor de Seco. Seco, la gaseosa que comparten todos los argentinos. Mira. En Argentina se comparte todo. En todas las provincias, en todos los pueblos, porque se comparte en todo el país. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Muy bien, muchas Un poco gracias, más porque Seco. tengo con ganas de saltear, entonces Yo tengo vamos mucha a- onda, Marian. vamos a hacer otra prueba. ¿Otra Otra prueba? sartén, esta sartén caliente al toque. Dios mío. ¿Dónde están los A otros? ver. Dámelos. Ahí Vamos a vienen hacer los lo que otros. Las acabamos de- chicas están como Vamos a hacer locas lo que haciendo cocinaste los vos. precios. Lo voy a poner directamente, Muy bien, estos son los míos. son los tuyos. Muy bien, no van a diferenciar cuál le toca a cuál. Vas a ver. La diferencia es notable. Los tuyos están... Muy bien, ahí con el Hermosos. oliva entonces, perfecto. Esto, che, hay que moverlo un poquito porque se nos Sí, van a sí, pegar, sí, ¿o sí, no? sí. Ahí está. Va bien, No pero hace con nada, esto no va a hace ser nada, mejor. perfecto. Ahí Igual, está. déjalo cocinarse un poquito, después Muy un poco de bien. manteca. La ansiedad es importante controlarla con la cocina. No van de la mano, te sale mal si No. estás ansioso. Entonces, yo que soy cocinero, cuando logro relajarme, me voy a pescar. ¿Ah, en serio? Y la pesca ahí te perdiste, Claro. si pones ansioso, al pez se te va. O sea, La pesca te enseña sí, sí. en la paciencia. Que ustedes muy que hacen bien. política tienen que hacer lo mismo que yo en cocina, tomar el tiempo de cocinar las cosas a fuego lento. Muy bien, es Salvo como en el caso mejor del salen las COVID, cosas, claro. Todos dicen sí con la cabeza, pero porque quieren comer te dicen que sí. Muy probable. Por Bien, eso. verdad. Bueno, Y eso está ahora nos va a cocinando. faltar la carne y ya. La carne ya O sea, está lista. Perfecto. La carne la tengo ya lista, vamos a poner eso acá. Muy bien. Vamos. A ver, ¿Cómo ¿le se puedo ve hacer acá? una pregunta A ver, al cocinero? Porque vieron que hay gente que no le gusta lo picante. ¿Se puede poner el picante aparte? Qué rico, No. por favor. Sí, no, pero en este caso como es paprika, como... Es Quiero parte probar. de la cocción. ¿Puedo claro. probar? Acá, bueno, a ver, vamos a hacer una cosa que nadie... Vos no sabés lo que va a pasar, pero no tiene ajo, ¿ah? No, no, pero No, no, tiene no es. picante. Voy a volar, ¿no? No, porque ¿No? va a salir... Pero hay otra cosa que creo que descubras. ¿Qué le falta y que no le puse todavía? A ver. No voy a probar la carne para hacer... Voy a Un probar poco el de salsa. caldito. La carne está a punto ¿sí? ya, pero... es la- ¿Cómo está? Me falta un poquito. A ver. Es una delicia. Pa- Sal. No le puse nada de sal. Le Como lo falta probaste, sal. no tiene nada, pero... ¡Está re picante! ¡Olvídate! No, pero ¿por qué?
porque yo no como picante. Eso les va a encantar. Ah, yo no como nada de picante, entonces ¿Muy te registro picante, el picante. No, muy picante no, picante. Picante. Doctor, usted es Picante. doctor, ¿Todos ¿no? comen picante por ahí? Al doctor le digo una cosa, usted no sé quién, perdón, escuche que es mi doctor. El Yo la doctor sal- Trevisono. Mucho gusto, doctor. Yo soy un amante de la sal para realzar los sabores, no para ponerle sal para poner sal. Es que la verdad está tan rico condimentado que ni hace Mirá, falta se están ponerle dorando sal. tus espátzeles. Muy rico, muy bien. Están lindos, ¿no? Bueno, vos andá terminando esto, Dale, yo te vuelvo sigo todo a eso. la mesa, Dale. y enseguida entonces vamos a comer. Qué linda que está la mesa, Ramiro, no te Yo no felicité como sal. todavía. Divino, como... Vení, mostrá cómo decoraste todo, tan lindo. Hola, ¿cómo están? Bienvenido, Ramiro Arzuaga, ¿Todo bien? muy bien. Bueno, recién cocinaste, ¿te animás a dibujar? Ay, no, ¿qué tengo que Los dibujar? jarrones, mirá cómo quedaron. ¿Vos los dibujaste, los jarrones? Dibujados, sí. Ah, me vuelvo loca. El marcador, pueden dibujar cualquier superficie que sea cerámica, porcelana, vidrio, ¡Qué lo hornean en su lindo! casa, el horno de la cocina, Es 25 hermoso minutos lo y que queda hiciste. fijo para siempre. Hacelo vos que lo haces lindo. En A su ver cuenta cómo- de Instagram está como lo A ver hace, cómo lo muy hace, lindo el sí, video. en el Instagram te sube Está todo. Mirá espectacular. lo que Muy fácil. Si quieren ver el paso a paso y todos los materiales, pueden verlo en mi Instagram, que es @RamiroArzuaga, y ahí ven todo. Y después lo lavás, claro, le pasas un trapito con alcohol y listo. No, en realidad lo dejo fijo porque lo horneo y queda para siempre. Ah, si lo horneás Pero con si te el mismo equivocás, marcador. mirá, ponle que te equivocás, con el dedo Sí. se borra y seguís dibujando. ¿Son marcadores especiales? Son marcadores especiales para cerámica y porcelana que se pueden hornear y queda fijo para siempre en vez de pintar. Ah, Y bueno, puedes crear con los chicos en casa, pueden hacer lo que quieran. ¿Y lo horneás al horno convencional En de el la horno cocina? de la cocina, común, 25 minutos, 180 grados. Lo dejás secar en el horno y ya está. Listo, Bueno, lo pueden hacer. ¿Viste? Se puede Gracias. decorar el jarrón que tenés de toda la vida distinto, ¿eh? Me encantó. Bueno, sí, vamos a estar comiendo. Se viene también la entrevista con el ministro de Salud de la ciudad, el ministro Quirós, que vamos a estar hablando con él en instantes. Bueno, vamos a venir con el plato picante en instantes, pero antes seguimos con este tema que nos tiene a todos tan preocupados, ¿no? ¿Cómo sigue la situación ahora? Estamos esperando la definición de la Corte Suprema. Sí, a ver, son distintas instancias. Me parece que está bueno que las vayamos contando paso a paso. La primera, la de la semana pasada, el anuncio que tiene que ver con un gobierno nacional, pensando en cuidar a todos los argentinos y argentinas, y por eso estas medidas. Después la reacción, ¿no?, del jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta, quien debería haber tomado esas medidas, pero no las tomó. Vos decís que Larreta debería haber cerrado todo antes. Sí, porque nos tendría que haber cuidado. Yo creo que, a ver, las contradicciones, ¿no?, que tiene además el gobierno de la ciudad de Buenos Aires. Claramente no le importa la salud, porque si no hubiera tomado medidas Es una para afirmación cuidarnos. muy fuerte, ¿no? Lo demuestran los hechos, digo, no es que no estoy afirmando yo porque se me ocurre ni estoy opinando. Los hechos y sus acciones en la ciudad de Buenos Aires, digo, podríamos hablarlo también desde términos presupuestarios, pero no vamos a entrar en ese sentido ahora porque estamos hablando de otro tema, pero en temas presupuestarios también podríamos demostrarlo, cómo no le importa la salud, cómo no le importa la educación. Digo, bienvenido que ahora el gobierno de la ciudad de Buenos Aires esté tan preocupado por las escuelas y por las clases. Hace años que en la ciudad de Buenos Aires hay 25.000 niños y niñas que se quedan sin vacante y que la justicia porteña, y ahí vamos a lo que pasó hoy, la justicia porteña, que es la que hoy dice, o ayer, un domingo, inusitadamente y sorpresivamente un fallo un domingo de la justicia de la ciudad de Buenos Aires, que no tiene competencia sobre un decreto de necesidad y urgencia que tiene competencia que es federal, que es la Corte Suprema de la Nación la que debería definir esto y no la justicia de la ciudad. Se lo vamos a preguntar a Sapsay, al doctor Sapsay, que tenemos en un rato, abogado constitucionalista. Esta todo esto. justicia ahora dice que las escuelas tienen que estar abiertas. Esta justicia, por ejemplo, este tribunal que falló a favor de que se abran las escuelas, tiene pendientes 45 recursos de amparo de papás y mamás que reclaman por vacantes en la ciudad de Buenos Aires. Ojalá tuviera esta justicia de la ciudad de Buenos Aires la misma celeridad para responder ante la falta de vacantes que hay desde hace tantos años. Ahora, yo digo, le importa la educación. Qué bueno que le esté importando la educación al jefe de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, que hace años viene subejecutando el presupuesto de educación y tenemos este año el presupuesto más bajo de educación. Acá tenemos en la al ciudad. exministro de Educación, así que quizás nos pueda también dar una mirada sobre lo que está diciendo Gisela. No voy a hablar de cuidado de la salud, porque me parece que sería un tema medio desagradable empezar a hablar de muertos en la mesa, ¿no? Pero con respecto al tema educativo, las vacantes de las que habla Gisela son vacantes de jardines maternales y hasta 2 años, en su gran mayoría, te diría que casi todas. No hay una sola jurisdicción del país que cubra
las vacantes de maternales y salas de dos. No existe. ¿Sí? Por Constitución, la Ciudad de Buenos Aires debería, desde los 45 días. Y por Constitución, el presidente no debería haber dictado algo que se llama toque de queda, que no existe legalmente. El presidente dictó un decreto que es un combo: medio de intervención federal sobre la Ciudad de Buenos Aires, medio de estado de sitio, porque ustedes no se animan a votar el estado de sitio en el Congreso. Hay dos remedios federales para lo que quiere hacer el presidente. Uno es la intervención federal, que no aplica, y otro es el estado de sitio, que eventualmente aplicaría, digamos, en una forma, si vos querés, liviana o light. Pero el presidente, por toda la historia que tienen ustedes en el poder, no se anima a hacer eso. Este es un presidente que tiene un problema muy grave de debilidad estructural, casualmente y paradójicamente, no por la oposición, sino porque la oposición la tiene adentro. Ustedes no dialogan entre ustedes. Bueno, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Gisela, vos sos como aquel que pega una trompada y acusa al golpeado de estar sangrando. Disculpa. Le sacaron 2 puntos de coparticipación a la Ciudad de Buenos Aires el año pasado y pretenden que el presupuesto de la ciudad no refleje eso. No sigamos confundiendo es con ilógico. No, empiezan a pero confundir. Claro que Confunden, pero es así. Confundís y mezclás, perdón. No, vos confundiendo confundís. y mezclando. No. Decime, Perdón. ¿las vacantes que faltan no son de maternales y sala de dos? Porque esa estadística la tengo absolutamente... Perdón, ¿y eso está bien? Ninguna jurisdicción del país cubre, porque no es enseñanza obligatoria. No es enseñanza obligatoria. Obligatorio en la Ciudad de Buenos Aires por Constitución. La Constitución de la Ciudad de Buenos Aires dice que el Estado porteño tiene que garantizar desde los 45 días hasta que se termina el secundario. Entonces no le saquen a la Ciudad de Buenos Aires 2 puntos de coparticipación. Perdón, ahí que implica muchísimo dinero. Te pido, lo tengo que aclarar, porque además yo voté eso en el Congreso de la Nación. Y sos porteña, votaste en contra de todos los que viven en esta ciudad. Y lo voté porque los vecinos y las vecinas son honestos. Y no les gustan las deshonestidades. No sabés la alegría que tienen los vecinos de la ciudad con ustedes cuando se enteran que le sacaron plata. Eso estaba mal, porque eso se lo dio Mauricio Macri en forma discrecional e inconstitucional, porque esos puntos que vos decís que se le dio a la Ciudad de Buenos Aires, que es más dinero para el traspaso de la seguridad, y nos estamos yendo por las ramas, pero bueno, lo trae el tema y se lo tengo que explicar, era por el traspaso de las policías para la Ciudad de Buenos Aires, y se le dio un dinero extraordinario, inconstitucional, inconsulto, porque no pasó por el Congreso Nacional, que debería haber pasado. Perdón, y desde ese año, ¿no? Desde el 2016, que tenía ese dinero, Horacio Rodríguez Larreta no lo aprovechó para abrir las salitas que se hacían falta, no lo aprovechó para la educación, no lo aprovechó para que haya más vacantes. 74 escuelas durante sus 4 años. Que no se inauguraron, porque si entras a la página... Sí, bueno, se inauguraron. Yo como ministro fui a muchas. Entonces, pero vos no sabés igual la alegría que tienen los porteños de que ustedes, los diputados del Frente de Todos, le hayan quitado 2 puntos de coparticipación, que para que lo entiendan los porteños significa que van a tener menos plata para servicios, porque los diputados que los tienen que representar les votaron en contra. Bueno, no se le quitó ese dinero a nadie, simplemente se ordenaron las cuentas que se habían desordenado en forma todos los que viven acá e inconstitucional hacía 3 años y medio para atrás. Porque... insisto, no me gusta que confundamos, porque recién decías, Alejandro, el principal problema que tiene el presidente. El principal problema que tiene el presidente de la Argentina, los presidentes del mundo, es la peste que estamos atravesando, la pandemia que estamos atravesando. Y el principal problema que tiene el presidente de la Nación es la oposición con la que tiene que gobernar, que en vez de acompañar y estar a la altura y con la responsabilidad que implica una pandemia mundial, que es algo, es algo inusitado. Acompañado siempre, Gisela. De hecho, los hemos acompañado tanto, que hasta han hecho ir a, gobernadores nuestros, sin avisar el día que el presidente le quitó a los porteños la plata. Y no les habían avisado. Tanto los hemos acompañado. El problema es que desde 1983 no existe un presidente que no ejerce las funciones ejecutivas y las ejerce su vicepresidente. Ese es el problema que tiene el gobierno. El problema es que al presidente no le responde la mayoría de los ministros. Eso es lo que... Eso es lo que no le responde igual que la comida que vamos a comer en este instante, que ya está lista, ¿no es cierto, Cristóbal? Sí, señora. ¡Vamos! Voy a hacerlo probar al chino. Voy a hacerlo probar al chino, ¡qué rico!
Momento cumbre donde reunimos todas las ideas en una sola cosa, comer rico. Comer rico, ahí estamos todos de acuerdo seguro, Entonces, ¿no es cierto? la carne se cocinó tranquilamente, hicimos los especiales de Mariana, estás acá. Una cosa impresionante, pero demostramos que se puede. Se puede, Entonces vamos a servir claro, a ver todo. si vamos a ver si queda rico. Están, como se dicen los platos, calientes a chapa, así que Muy no los bien, toquen como mucho para que no se ustedes. enfríe después la comida. Yo quiero los de Mariana, Cristóbal. Son, sí. ¿Están? Al final los hice Están acá, todos están yo. acá, están acá. Bien. No se diferencian, están todos mezclados. apenas, un poquito ahí así. está, porque mejor, disimulamos más. Sí, Le sí, vamos sí, a, sí. a pedir al chino. ¿Chino, comés picante? No, es apenas. Poquito, es chino. apenas, no es muy Es picante. apenas. Yo pregunto, porque... Como de todo. Ah, muy bien. Para, No le hacía Chino, mientras parada. le seguimos al Chino, Chino, vos tenés bares, ¿no? O sea, tenés comercios, además de dedicarte, o sea, tenés tu actividad privada. ¿Qué pasa Soy ahora? abogado y tenemos dos confiterías. No, qué desafío. Claro, porque ahora también para los Relación gastronómicos complicada. todo esto está muy difícil. Me imagino que Muy también te habrá difícil. afectado en lo económico. No, muchísimo. Dale, serví. Nos ayudó mucho a nosotros los ATP y otras ayudas que dio el gobierno. Igual el consumo estaba volviendo al 2019, que fue un año malo. Y ahora esto de solamente poner mesas en la vereda te complica. Y pero- cuando no tenés micrófono, ¿te quejas un poco? Decir la verdad. No, a ver, yo trato... Lo que pasa es que yo tengo un problema que hago política de adolescente. Y siempre elegí, incluso en mi vida personal, yo siempre hice deportes colectivos. Fútbol, básquet, entonces pienso mucho en el todo. Me cuesta pensar... Sí, en y las decisiones las busco desde a quién beneficia. A mí como gastronómico me perjudica la decisión del presidente, sí. Pero Sí, estoy igual pensando en que se está cuidando la salud de todos. Entonces uno compensa cuando si se apunta a beneficiar a todos, tu perjuicio vos lo podés sobrellevar. Eso no significa que no entienda muchos gastronómicos que se movilizan. Bueno, que se cerraron enojan. 20.000 locales Exacto. gastronómicos. Bueno, Es un frente al montón. local nuestro cerró muy un local caliente. que yo había construido una amistad, un señor que había sido mozo, ahora abrió otro hombre, y a mí me da, yo quiero que les vaya bien, aunque compitamos. Y me da bronca que cierren. Solo como gobierno estamos manteniendo a los locales, a todos los locales, y a los que cerraron los vamos a ir a buscar después de la pandemia para que vuelvan a abrir. Pero esto es... Eso, tu fórmula, ¿cuál es? ¿Cómo? Yo te escucho muy atento, estoy de acuerdo contigo, pero no hay milagro posible. Ustedes en este momento tienen una pandemia, o sea, no hay que ser ni ciego ni sordo tampoco, o sea, la situación es dramática. Perdón, te dejo trabajar solo un segundo porque me apasiona este tema, porque soy uno de los que tanto sufren las consecuencias. O sea, ¿cómo piensas que un empresario que tiene un restaurante, digo el empresario porque decir el dueño, ¿sí? El que se va a ocupar de... El que paga los sueldos. El que paga. Si no trabaja, no hay plata. Y si no hay plata, no puede pagar nada. Ni los sueldos, ni los impuestos, Estamos ni de nada. acuerdo. Y no es que vamos a postergar eso. La cosa que escucho como justa... ¿cómo se dice? Justo valor, es que no lo podemos esquivar. Es una porquería, una pandemia que nos afecta a todos y hay que seguir lo que dice el gobierno porque tienen razón en ese sentido. Pero por otro lado, el lado B, para decirlo de alguna manera, que no vemos es la situación de la calle, que ustedes la conocen muy bien, no soy Así tonto. es. Y entonces acá tenemos un problema que ustedes tienen que resolver. ¿Cómo hacemos para hacer todo bien si no podemos trabajar? Con los cuidados necesarios. O sea, que ayer vi que afuera la gente estaba en la calle comiendo. ¿Por qué no pueden comer en la calle de noche? ¿Por el frío? Por favor. Vamos a probar. Primero, doctor, un segundito, tenemos que probar el plato, si no nadie puede... Tiene razón, yo comparto lo que vos decís. Y nosotros tenemos que buscar la forma de aprender de este proceso y de esta crisis. Lo que te digo es que cuando uno preserva la vida, es para que vos el día de mañana puedas volver a abrir, o si hoy la estás peleando como podés, no cierres, pero si no te enfermamos. Te la resuelvo bien. Y nos contagiamos. No me cobres tanto impuestos, entonces. No me exijas a fin de mes hay pagarte una todo. cuestión, El mira, el año gobierno pasado hubo nacional- ayudas contributivas, No alcanzó, impositivas. Faltó, es ¿sabes verdad qué? que Mira, no el gobierno alcanza. nacional Se buscó acaba medidas de de decidir contención. ahora, se exime hasta todo el año el pago de cargas patronales. Y seguramente vos tenés razón, no alcanza. No. Pero quiero sumar estamos esto. en un camino de aprendizaje mutuo. Sí, ya sé, Lo que ya sé, si sí. dialogamos como vos Es y yo, la o desesperación de lo que Gisela, A ver, probá, Chino, vamos probá por el buen plato, camino. por favor. Quiero que Probá pruebe, que me diga. No, lo que yo quiero sumar es que el gobierno nacional el año pasado tuvo las medidas de contención en la medida de lo que pudo, en una situación extraordinaria. Lo que faltó, insisto, fue la contención del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires para los comerciantes de la Ciudad de Buenos Aires. Porque los impuestos, por ejemplo, de ABL que Chino uno se paga está en la Ciudad de comiendo todo Buenos el plan. Aires, no sufrieron
sufrieron ningún tipo de compensación por la situación extraordinaria. Tampoco hubo ningún tipo de contención pero económica. Pero si le sacaste 2 puntos con participación vos, Gisela, cuando votaste. No sigas mintiendo, te pido por favor. No me digas que miento, me parece que porque no siguen miento. faltando las contenciones Votaron del gobierno de la ciudad, justamente la plata a los vecinos. Eso es a político, contener. Porque Yo no lo se veo- contuvo. Sí, también es Cabá, pero lo veo en Neuquén, lo veo en todos lados. ¿Te Mirá, puedo dar, en el te momento- puedo dar una contestación? Quiero saber primero qué le Sí, pareció por al chino, que favor. lo veo ya poniéndose así, dispuesto a comerse el plato entero el chino. Sí, ¿no? Lo aplauden, muy bien, muy bien. ¿Estaba bien entonces? Muy bien. Sí, Martina, te escucho. Preguntarle a Gisela y al Dale. chino, después de que trague, si esta medida que tomó el presidente Alberto Fernández, que es tan antipática como necesaria, si no se podría haber segmentado tal vez la presencialidad. Los adolescentes que me van a estar escuchando me van a querer venir a buscar al canal, pero sabemos que los chiquitos son los que más sufren y es muy tierno ver cómo entran, cómo ponen las manitos para que le pongan el sanitizante, cómo se dejan puesto el barbijo. Los más chicos no podían seguir manteniendo esa presencialidad, A ver, Gisela. el tema no es una cuestión de edades, acá, no la miro a ella, bueno, no es una cuestión de edades, tiene que ver con restringir la circulación, básicamente. Me parece que, o sea, otra vez, no tiene que ver con edades, no tiene que ver con el establecimiento educativo en sí mismo ni adentro del aula. Insisto, mis hijos estaban yendo, estuvieron aislados varias veces porque la burbuja les tocó que se tenía que aislar y la verdad que los contagios adentro estaban contenidos y adentro del aula estaba contenido. El tema es que pasaba afuera Pero del Gisela, ahí aula está, y en ese fíjate, traslado. perdóname, el dato que yo decía hace un rato, justamente ahí hay dato que es incontrastable, porque hay movimiento a través de no solamente de la SUBE, sino del movimiento que se generaba antes de las clases presenciales y después no aumentó, por lo menos en la Ciudad de Buenos Aires. Ahí es donde me parece que cuando el presidente va a tomar esta decisión, haberlo conversado con el jefe de gobierno de la ciudad y este intercambio de ideas que hubo, después el presidente podía posiblemente, digo lo que más molestó acá en la ciudad, ¿no? El presidente después podía haber tomado igualmente la medida. Pero no existió ese diálogo previo para que desde el otro lado, en todo caso, le hubieran dicho algo. Se lo vamos a ¿no? preguntar al mismo Fernán Quirós, ministro de Salud porteño, que está en nuestro móvil. Bienvenido, ministro, muchas gracias por recibirnos. Buenas tardes, ¿cómo están? Un saludo a toda la mesa. Muchas gracias. La próxima lo vamos a invitar a almorzar, cuando pase un poquito todo este momento tan álgido. Me gustaría su opinión, ministro. Estamos debatiendo muchísimo sobre la importancia de las clases presenciales o no, y me gustaría conocer de su propia voz su opinión con respecto al fallo. Bueno, lo primero que tengo para decir es que valoro tremendamente todas las opiniones que están dando, porque todas son válidas y todas tienen alguna proporción de visos de realidad cuando uno documenta o analiza los datos que tiene en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? Me parece que una línea argumental central que nosotros defendemos mucho es: estamos en un momento muy difícil, con un aceleramiento de los casos muy importantes. Tenemos el sistema de salud con mucho trabajo, con mucha atención en algunos lugares, y requerimos focalizar y refocalizar en que necesitamos bajar la cantidad de casos y los contagios en la Ciudad de Buenos Aires. Entonces, esto es un primer diagnóstico que compartimos todos, el Gobierno Nacional, el Gobierno de la provincia, nosotros. Eso es un primer diagnóstico. Lo segundo importante es ponernos de acuerdo cuáles son los mecanismos que generan esos contagios. Porque acá ya aprendimos el año pasado que toda medida no es útil. Todas las medidas generan daño, pero todas las medidas con ese daño buscan un beneficio. Entonces tiene que haber una relación entre el daño que generan y el beneficio que buscan. Y para ello tenemos que identificar precisamente el mecanismo principal del contagio de estos casos que estamos hablando. Cuando uno lo mira de ese lado, las investigaciones que nosotros hacemos en todos los nuevos casos, investigamos cómo fue que se contagiaron, y encontramos que la mayoría de los contagios están vinculados a encuentros sociales, familiares y laborales en lugares cerrados donde la gente pierde su protección. Se saca el barbijo y ya no se protege de manera apropiada o no ventila apropiadamente bien el lugar. Y lo segundo que tenemos identificado es la nocturnidad, sobre todo la nocturnidad sin protocolos, esa nocturnidad de pérdida de cuidado que es tan evidente. Traduciendo un poco sería, los chicos en el colegio están siguiendo un protocolo, fuera del colegio, en su casa, tienen más probabilidad, capaz de una reunión social, de contagiarse que dentro del colegio. Eso lo tenemos recontra documentado, así que eso es absolutamente así, pero nuevamente, porque aquí tenemos que todos aportar cada uno la mirada y todo lo que están diciendo allí es un poco cierto. ¿Y qué pasa con los números? Una cosa con la otra, se complementa. ¿Manejan todos los mismos números, ministro? ¿El Gobierno Nacional maneja las mismas estadísticas y números que manejan ustedes en la ciudad? Por supuesto que sí. Lo que hay que evitar es buscar en el número
un número que le dé la razón a tu argumento, porque eso no construye nada. Entonces nosotros decimos, hay unos números circulando sobre cómo han ocurrido los casos en este último mes, sobre la Argentina toda. Y lo que nosotros decimos es, esta es una enfermedad que se analiza ciudad por ciudad, porque la epidemiología es bien particularmente local. Y ya lo vimos el año pasado, nosotros tuvimos el pico en agosto y la Argentina lo tuvo en octubre. Entonces, mirando el pico de la Argentina, uno no va a entender lo que pasó en la ciudad de Buenos Aires. O sea que podríamos y aquí decir... es lo mismo, cuando uno mira los datos de la ciudad, los datos de la ciudad son bien contundentes. O sea que lo que cambia es la mirada. De que los mecanismos de... ¿La mirada política de los mismos datos es lo que cambia? No, yo creo que lo que tenemos que hacer es dialogar todos y ver cada uno de los argumentos cuánto pesa en la realidad concreta. Nosotros decimos, por supuesto que potencialmente puede ocurrir algún contagio dentro de la escuela, son muy pocos. La mayoría son de contagio social y por supuesto que la circulación del niño y la familia hasta el lugar de la escuela y volver es un tema que hay que focalizar y cuidar, pero por supuesto que allí no está la mayor parte del problema y vamos a llevar a los niños afuera del lugar donde están cuidados a un lugar donde socializan más y donde están ocurriendo los contagios. Por eso decimos, el hecho de defender la presencialidad escolar no es desconocer el problema de la epidemia porque hay que focalizar ahí. Tenemos que pedirle a todo el mundo que no haga encuentros sociales, ni familiares, ni laborales en lugares cerrados, porque eso es lo que va a bajar la curva. A ver, doctor, y lo vimos en enero. ¿Hay más en encuentros? el mes de diciembre tuvimos un pico enorme y en enero, cuando la gente dejó de encontrarse socialmente, luego de las fiestas, la curva volvió a bajar. Vayamos a focalizar a los chicos en edad escolar, que es el tema que hoy es el más álgido, independientemente de todos los demás, ¿no? Pero vamos a enfocar acá. Usted dice encuentros, contactos o encuentros sociales. Los chicos de primero, segundo, tercer grado de la escuela o de escuela primaria no se encuentran tanto. Imaginemos que el presidente Alberto Fernández lo convocaba a usted y al jefe de gobierno de la ciudad para debatir este tema. Voy a cerrar las escuelas, pero ayúdenme ustedes a entender. ¿Qué es lo que usted le hubiera sugerido en ese caso? Por ejemplo, dejar afuera de la presencialidad a los alumnos de cuarto y quinto año, por ejemplo. ¿Hubiera sido una medida segmentarlo de esa forma? Está bien. Esa es una alternativa súper válida, pero yo te vuelvo al concepto. Me estás haciendo discutir medidas en un lugar donde no ocurren los contagios y estamos dejando de discutir lo importante, que es en las familias hoy se están encontrando. Menos que la semana anterior, pero se siguen encontrando. ¿Y cómo se evita eso, Entonces, doctor? si no discutimos... lo primero es dialogándolo entre todos, ¿no es cierto? Y poner las cantidades a dónde van. Hoy la mayoría de los contagios son familiares de ustedes, míos, amigos, vecinos, conocidos, que igual se están encontrando. Entonces nos estamos distrayendo en la comunicación pública a un lugar donde está una proporción pequeña del problema. Ahora, si vos me decís, ¿y cómo se discute esto? Es decididamente, nuestros datos dicen que de 15 a 40 años fue el mayor aumento de casos en este periodo. Fíjate que te digo de 15 a 40, la franja que más aumentó es de 20 a 30. Luego de 30 a 40 y luego de 15 a 20. Entonces, ahí tenemos un problema importante. Es el grupo que sale a trabajar, que sale a socializar. Entonces, tenemos que trabajar con ese grupo, tenemos que dialogar sobre esto. Y una forma potencialmente es la que vos decís, de 15 para adelante trabajar algún aspecto, pero no es de 15 a 17 de edad escolar. Está bien, es pero de si entendemos, 15 a doctor, 40. perdóneme, si esta mirada es la que tiene el presidente y tomó la decisión independientemente de lo que 3 ministros importantes le decían, uno imagina que de acá a 2 semanas los números no van a cambiar radicalmente y la situación entonces o la decisión va a ser extender la medida que acaba de tomar. Bueno, déjame corregirte mínimamente. A ver. Los datos de la Ciudad de Buenos Aires indican que en los últimos 4 o 5 días el número de casos por día se ha estabilizado. Siempre considerando que una cosa es el reporte de Nación que informa todos los días y otra cosa es cuando uno toma esos casos y pone el caso en el día que ocurrió, el día que empezó con la enfermedad o se hizo la PCR. Cuando uno organiza como corresponden los datos epidemiológicos de la Ciudad de Buenos Aires, que es de lo único que yo puedo hablar con precisión, lo que te tengo que decir es que en los últimos 4 o 5 días la curva se ha estabilizado, es decir, ha dejado de crecer. Es decir, hay algún impacto en la epidemiología de la ciudad de aquella primera medida del viernes que el Gobierno Nacional tomó con nuestro acompañamiento y el de la provincia de Buenos Aires. De manera que a esta enfermedad hay que seguirla día a día y discutir, pero sobre todo, vuelvo a insistir, no nos tenemos que distraer con discusiones que no conducen al centro del problema, que es las medidas tienen que ir directamente al principal mecanismo de contagio. ¿Qué pasa con el sistema sanitario, ministro? ¿Cómo está en este momento? Bueno, nosotros venimos de 10 días muy duros en el sistema sanitario, sobre todo el subsector privado.
que ha sido sobrecargado de una manera muy acelerada y además ya estaba relativamente cargado atendiendo patologías o cuestiones que había que recuperar de personas que tenían enfermedades de otro tipo que en el año anterior se habían postergado, ¿no es cierto? Así que el sistema sanitario está trabajando de una manera muy dura, muy intensiva. Nosotros estamos cooperando, estamos en reuniones cotidianas con el subsector privado, ayudándolos a aumentar su capacidad, ayudándonos sobre todo a coordinar entre ellos, porque a veces pasa que un sanatorio, sobre todo los más prestigiosos, son los que rápidamente se llenan y otros lugares tienen camas potencialmente utilizables. Entonces estamos ayudándolos a coordinar ese flujo y estamos poniendo a la disposición los hospitales públicos para ayudarlos también. ¿Y qué esperan ustedes que suceda con esta segunda ola? ¿Cuándo creen que va a ser este pico? Porque el viceministro de la provincia de Salud dijo que podían ser 50.000 casos diarios en 15 días. ¿Habló de ese número? Bueno, en la medida que discutamos cosas secundarias y no discutamos lo primario, eso potencialmente podría ocurrir. Yo te vuelvo a insistir, no hay que distraer a la ciudadanía. Los datos indican que los contagios ocurren puerta adentro en un lugar donde la gente está con conocidos y se saca el barbijo y está media hora, una hora en un lugar cerrado. Y tenemos que aclarar bien ese tema, porque si no la gente está discutiendo la escuela y no se está cuidando. Mientras tanto está en una reunión de trabajo con 6 personas en una oficina. Correcto. Discutiendo la escuela en una oficina 6 personas juntas. Lo cierto Entonces, es que nos hemos relajado. Hay que clarificar las cosas. Nos hemos relajado, como algo pasó, ¿no? Nos hemos relajado sin duda y esto hay que recuperarlo. Sí, Mariana, perdóname, pero parece haberse también relajado el Estado. Porque ayer hicieron unas colegas un trabajo muy interesante que salió publicado en Infobae. Cuando dicen... Hubo un número o una explosión en el crecimiento de camas de terapia intensiva en la provincia de Buenos Aires, en la ciudad de Buenos Aires, desde el comienzo de la pandemia, aproximadamente hasta junio, 3.000 camas más, sumaron camas hasta octubre. Ahí fue la ola, lo más grande. Pero desde octubre hasta acá, fíjense que el número es tremendo. En octubre había 12.450 camas de terapia intensiva. Hoy hay 12.500. Desde octubre hasta acá, 50 camas nada más. A ver, doctor, evidentemente ahí también hubo una especie de relajamiento, digo, de ustedes, de quienes tienen que organizar las camas de terapia intensiva. ¿Por qué en octubre se dejó de sumar camas de terapia intensiva pensando que ya no había más problemas, que esa ola y nunca más Argentina va a tener un pico como ese? Bueno, vamos a los dos temas, al tuyo y al de Mariana, ¿no? Primero, si seguimos analizando los datos agrupados en toda la Argentina, nunca vamos a entender lo que pasa en cada lugar. En la Ciudad de Buenos Aires los datos no son como vos lo estás describiendo. Si vos querés, luego te puedo hacer llegar la información precisa de cómo hemos aumentado la capacidad. Sí. Pero volviendo al concepto más profundo, que es la cuestión de la capacidad ciudadana. El ser humano tiene una capacidad de tolerar un trauma de tamaño, gravedad como el que estamos tolerando todos, y sobre todo que sea tan crónico como está siendo ahora. Somos seres humanos y tenemos incapacidad de tolerar tanta adversidad, tanta dificultad en todas nuestras dimensiones de la vida. En la vida física, en la vida afectiva de los que hemos perdido todos, en la vida de otras enfermedades, en la vida vincular y en la vida económica y laboral. Entonces, esto es una catástrofe. Y lo que tenemos que hacer los líderes primero es entender eso y ponernos a disposición del cuidado ciudadano. Y eso significa comprender que la gente a veces ya no tiene energía para cumplir o tiene energía para cumplir una cosa y no la otra. Y hay que encontrar la forma de darle a cada uno la fortaleza, los instrumentos, las herramientas. Por eso nosotros decimos, las medidas tienen que venir de la mano de la explicación de los mecanismos. Porque cuando la gente entiende que la medida verdaderamente es precisa, tiene mucho más energía y fortaleza para cumplirla. Y por eso defendemos la presencialidad de la escuela, al mismo tiempo que decimos tenemos que cumplir las restricciones a rajatablas. Tenemos que evitar al máximo los encuentros sociales, porque ahí está el problema y la gente tiene que juntar fuerza para dedicarla solamente al lugar donde verdaderamente va a impactar. ¿Va a haber mayores controles en la ciudad? Sí, decididamente sí. Pero nuevamente, yo creo que hay que amplificar los controles, pero hay que construir un ciudadano que sea parte. Sí. Si somos 3 millones de ciudadanos, la potencia de los 3 millones es infinita frente al Estado. Porque la potencia de todos nosotros como ciudadanos es infinita al lado de lo que el Estado puede hacer. Si nos focalizamos, esta curva baja inmediatamente. Pero necesitamos una acción colectiva y para eso tenemos que dejar de echarnos las culpas mutuamente. Yo escuchaba algunos comentarios en la mesa que buscaba si un gobierno, si el otro gobierno. No es por ahí la solución. La solución es entender que tenemos una catástrofe, que la catástrofe hay que actuar ahora y la forma de actuar es dar un mensaje común. Y eso es lo que perdimos en un momento con las
el segundo grupo de medidas que tomó el Gobierno Nacional y que nosotros de todas maneras tenemos que buscar un nuevo diálogo para volver a reconstruir ese espacio. No importa lo que pensemos cada uno de nosotros, no importa cómo quede cada uno de nosotros, no se trata de las personas, se trata del interés público. Ministro, lo que pasa es que el ciudadano común, también, usted lo dijo recién, tiene que ver cómo los gobiernos hacen cosas para cuidarlo. Y evidentemente acá, todo el tiempo, los sanitaristas y los funcionarios también están diciendo hay dos cosas que son fundamentales. Testear y vacunar. El testeo está muy bajo, muy bajo. ¿Sabe cuánta gente se vacunó ayer? Datos oficiales. 17.000 personas en todo el país. Unos números más bajos de los últimos 2 meses. 17.000 personas en el país. Entonces, el ciudadano común está viendo que puede hacer mucho esfuerzo. Pero si no hay vacunas, si no hay testeos, el esfuerzo individual puede servir mucho, pero no alcanza, no es suficiente. Y esto no lo puede hacer el ciudadano, ministro. Vamos por partes porque, perdóname que me molesta volverte a corregir los datos porque no quiero faltarte el respeto. Tómamelo con criterio lo que te voy a decir. No hay problema, a ver. Primero de todos. Sí. Primero, en la Ciudad de Buenos Aires quintuplicó los testeos de diciembre a esta parte. Está bien. Quintuplicó. Estoy hablando de testeos globales. Entre 20.000 y 25. Por eso, pero yo te explico lo que puedo saber que es mi distrito y lo que soy responsable. Entonces, de vuelta, hay que precisar cada cosa porque si no la gente recibe todo tipo de mensajes. Nosotros quintuplicamos los testeos, pasamos de 5.000 a 25.000. Sí. Estamos en un promedio de 25.000 por día todos los días. Y tenemos la tasa de positividad más baja dentro de los que tienen la curva epidémica circulando. Y lo segundo, tenés razón. El fin de semana hubo muy baja vacunación, básicamente porque todo el país globalmente se quedó sin vacunas. El domingo, por suerte, el Gobierno Nacional procuró y consiguió las vacunas y las distribuyó muy rápidamente. Y en esto déjame agradecerle al Ministerio de Salud de la Nación el esfuerzo que hace. Llegó un avión a las 4 de la tarde o a las 2 de la tarde, no me acuerdo bien. A las 6 de la tarde teníamos las vacunas en nuestro depósito. Nosotros abrimos toda la inscripción y desde hoy a la mañana estamos vacunando ¿a quiénes van 18.000 personas. Esas vacunas? ¿Quién es prioridad ahora en la ciudad? Estamos trabajando. Grupo de 70, ¿no? Hoy completamos más 70 y mañana vamos a comunicar la apertura de más 65. Pero ahí, de vuelta, déjame respetar y valorar la calidad técnica y el esfuerzo que está haciendo el Gobierno Nacional. Qué lindo escuchar esto. Qué placer para el oído de la gente escuchar eso, ¿no? La colaboración mutua. ¿Cuánta falta nos hace que los dirigentes estén a la altura de las circunstancias que estamos viviendo? Porque se están peleando entre ustedes y la verdad es que nosotros estamos muertos de miedo acá. Mira, primero nosotros en el Ministerio de Salud no nos estemos peleando con nadie. Hacemos permanentes reuniones, dialogamos, yo con Carlos. No, lo digo de manera general. Son de los que menos pelean. No lo hago, sí, lo digo de manera general porque bueno. Pero es muy importante. Pero el mensaje es muy importante también porque en tanta crispación alguien tiene que poner un poco de sabiduría en el medio. Y obviamente no voy a ser yo, tenemos que ser todos. Cada uno aprender del otro y tenemos que darle una señal a la gente que en este momento de tanto dolor vamos a dejar de mirar qué está haciendo mal el otro y nos vamos a poner a trabajar juntos. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y si algo hicimos mal en el gobierno de la ciudad o algo hizo mal el gobierno nacional, lo tenemos que dialogar rápidamente y corregirlo. Y para adelante seguir trabajando juntos. Cuando pase todo esto, será el momento de cada uno diferenciarse, mostrar su talento diferencial. Hoy no es momento de mostrar talentos diferenciales, es momento de cubrir la dificultad del otro y trabajar juntos. Adhiero todo lo que está diciendo, ministro. Acá Marciota también. Gisela, asiente. Sí, absolutamente. Y la verdad, bueno, el diagnóstico que hace de que es una catástrofe, y nosotros lo veníamos diciendo acá, y lo dice el doctor Quirós con mucha más autoridad que yo, es una catástrofe lo que está pasando a nivel mundial y no hay lugar para que haya disputas políticas donde donde quedamos en el medio como rehenes, los ciudadanos, las ciudadanas, en este caso los niños y las niñas, y poniendo en riesgo, y el doctor Quirós, insisto, es el que sabe, es el especialista en la materia, poniendo en riesgo la vida. Y por encima de eso no puede haber otra cosa. La salud y la vida es la prioridad absoluta. Entonces ahí tenemos que apuntar y al diálogo, y a pesar de las diferencias, dejarlas de lado y trabajar en pos de priorizar, porque el tema es, ¿qué vamos a priorizar? Bueno, hay que priorizar la salud, no hay otra. Ministro, para cerrar, quisiera preguntarle por las diferentes cepas. Se está hablando de la cepa Manaus. ¿Cuál es la cepa que más les está preocupando a ustedes y la que quizás esté siendo más contagiosa y haya elevado la velocidad de contagios? Sí, antes de cerrar, déjame agradecerle a Gisela las palabras porque las valoro mucho, y también al Chino Navarro, que lo vi que está por ahí, que siempre pone también mucha inteligencia emocional para acompañar este momento.
Y yendo al tema que me preguntabas, el tema de las variantes. Esta es la política que queremos, ministro. Esta es la política que queremos. Esto, realmente. Escucharlos hablar así y ponernos... Y realmente que la gente escuche que en lo importante están de acuerdo. Obviamente. Y a la pregunta que hacías vos de las variantes, nosotros hay 3 variantes de altísimo riesgo en el mundo, hay varias más, pero hay 3 de altísimo riesgo, que es la sudafricana, que por suerte no se ha detectado en el país, y luego la brasilera que todos conocen, la de Manaus, y la inglesa. Ambas dos son mucho más contagiosas. Entonces lo que estamos detectando es que ya hay circulación comunitaria de esas variantes en muchos lugares de la Argentina, por supuesto que también en la ciudad. Todavía la proporción de esas variantes no es tan alta. Hay que tener mucho cuidado cuando uno ve un informe del Grupo País, que es un grupo que hace base en el Hospital de Niños de altísimo prestigio, o los informes mismos del Malbrán, porque esos estudios lo que hacen es tomar a las muestras de PCR positivas que tienen carga viral más alta, y ahí buscan qué variante tiene. Entonces, si vos tomás solo las más altas, siempre el porcentaje de variantes va a ser mucho más alto, porque son más contagiosas, tienen más carga viral en la muestra. Entonces, están circulando ambas. En la ciudad está circulando un poco más la inglesa que la brasilera, pero todavía no tiene esas proporciones que están comunicando en los medios públicos. ¿Y se arriesgaría a decir cuándo va a venir el pico más alto de esta ola? Mira, eso va a depender mucho y por eso no son los matemáticos los que lo pueden predecir con precisión, sino más bien los sociólogos y los antropólogos, porque eso depende mucho de lo que estemos dispuestos a hacer cada uno de nosotros. Lo que nosotros vemos es que después del viernes aquel que el presidente tomó las medidas que tomó, que nosotros y la provincia acompañaron, 7 a 10 días después, que son estos días que estamos viendo ahora, la curva dejó de subir, lo cual no resuelve nada porque estamos en niveles altísimos, pero cambió la patente de la curva. Si eso sigue impactando en los días posteriores, entonces vamos a ver cómo la curva desciende. Si deja de impactar, tendremos el pico más adelante. Pero lo que tiene que saber cada uno es que el pico lo tiene adentro cada uno en su decisión cotidiana. Muy importante. Si todos tomamos la decisión al mismo tiempo, el pico lo construimos nosotros. No es algo que dice alguien que proyecta. Somos nosotros los que lo construimos con nuestra voluntad cotidiana de poner algo por el bien colectivo. Clarísimo el tema. Ahora, con estos 15 días que aparentemente las clases estarían suspendidas, por lo menos en la provincia por ahora, ¿qué va a pasar? ¿En 15 días vamos a estar mejor? ¿Alcanza? Dependerá mucho de lo que hagamos cada uno. Si dejan de ir a la escuela y se encuentran a la tarde a jugar al fútbol, después toman de una vez un pico único y después se van todos juntos a una casa a pasar el rato, todo. Exacto. Es tirar todo por la borda. Entonces depende mucho de lo que decidamos hacer. Y allí los adultos tenemos mucho para hacer con nuestros jóvenes. No de imponerles nada, porque los jóvenes también necesitan socialización. Es del diálogo, de la convicción, de que entiendan los mecanismos, de que entiendan las razones y que ellos propongan cómo son capaces de cumplir y no solo digamos nosotros, porque también el adolescente tiene una parte de opinión, una parte de participación, porque si no lo participás es difícil que nos acompañe. ¿Cuánto tenemos que aprender de todo esto que nos está pasando, ¿no? Realmente me parece que es una enseñanza para todos, sí, de resiliencia, ¿no? De poder de adaptación. Le agradezco mucho, ministro. Muchísimas gracias por su tiempo. Sé que está, por supuesto, muy ocupado y velando por la salud de todos. Así que muchas gracias. Por favor, gracias a ustedes. Un gusto compartir un ratito con todos los que están allí. Muchas gracias. Ya estaremos molestándolo nuevamente. Gracias. Viví el diseño de un nuevo estilo de lavarropas. Drean Design Gold. 40 centímetros de ancho y lava hasta 8 kilos de ropa. Ahorra hasta 50% de energía eléctrica y 70% de agua gracias a su tecnología ecoaplicada. Posee la máxima calificación energética de su categoría, ¿eh? Descubrí el nuevo Drean Design Gold. Mirá. Viví el diseño. Drean Design Gold. Nos tenemos que ir a una pausa muy cortita. Todavía me quedan algunas opiniones que estoy ahí. Lo tengo en pausa al doctor que quería opinar. Enseguida seguimos charlando. Y se viene un juego también, ¿eh? Vamos a jugar con la gente. Pausa, ya venimos. Quédate en lo de Mariana. Quédate en el 13 que ya volvemos. Aquí estamos de vuelta y aprovechamos el corte y terminamos el plato de Christophe. Qué rico estaba, Christophe. Todo muy bien
alimentados se van a ir. Ahora puedes adquirir todos los productos Zafirus ingresando en tiendazafirus.com.ar o a través de tu revendedora de confianza. Enamórate de Tiendas Zafirus para aromatizar tu casa, tu auto, tu ropa y todos tus ambientes. Hace como Mariana, que ya se enamoró de Zafirus. Entra a tiendazafirus.com.ar. Mira. Zafirus, Zafirus, qué ricas fragancias Zafirus. Ahora podés adquirir todos los productos Zafirus. Ingresá a tiendazafirus.com.ar o pedíselos a tu revendedor de confianza. Zafirus, aromatiza tu vida. Muchas gracias, Zafirus. Doctor Treviso, no lo quiero escuchar, que hace rato que quería agregar algo y sí, no sé pudo. que el tiempo es tirano, digamos, lamentablemente daría para un debate mayor, pero yo quería decir lo siguiente. Es decir, los países que han crecido, y cuando estaba la anterior directora de la Organización Mundial de la Salud, Margaret Chan, le dijo a los países del G7 hay que invertir en salud y educación. Entonces, lo que quiero decir, que salud, y un poco escuchando todo lo que se decía y mismo lo que dice el ministro de Salud de la ciudad, Fernán, es que tiene que ser una política del Estado, la salud. Acá cuando se ponen los colores políticos a jugarse, o llamémosle entre comillas la grieta, podemos tener distintas miradas, pero sentémonos, es decir, no tienen que ser los asesores, los amigos de un equipo de gobierno. Llamemos a los mejores, a los que tienen experiencia de gestión. ¿Usted considera que no están bien los asesores? O sea, que el grupo que acompaña No, al a ver, presidente yo tiene no voy a, digamos, yo lo que digo es que me parece que hubo una mirada muy infectológica y no una mirada, para que se entienda, el sanitarismo tiene una mirada integral, es como el clínico y el especialista. Entiendo. Entonces, cuando vos tenés una mirada integral de la salud, es que vos tenés que mirar no solo el problema infectológico, porque si fuera solo el problema de COVID, transformemos el sistema sanitario en monovalente. Claro. Es decir, todos atendemos COVID y no puede ser. ¿Qué especialidades deberían estar más presentes? Me parece que yo no veo muchos sanitaristas, por ejemplo, especialistas en salud pública, ¿me entendés? Por ejemplo, salud mental, todos los problemas que tenemos, que nos trajo depresión, las cosas, lo que tenemos que entender, que se mueren 100.000 argentinos por año, y vamos a ver las próximas estadísticas de enfermedades cardiovasculares, 60.000 por tumores que podríamos detectar. Entonces me parece que reducirlo, y aparte tenemos un modelo, acá hay que hacer una reforma sanitaria. Y esta pandemia nos obliga a todos como desafío que hay nuevos paradigmas de la salud pública. Acá ya no puede haber más 3 subsectores, acá tiene que haber un sistema nacional de salud que se complemente. Por ejemplo, estábamos hablando de las camas. Hoy ya no importa si es privado, público, es decir, vos tenés que complementar. Y además, la salud no empieza por el hospital. Carrillo decía, quiero los mejores hospitales, pero los quiero vacíos. ¿Por qué? Porque la atención primaria a la salud es la prevención, que para que vos no llegues hasta la terapia intensiva, que es el último eslabón de la cadena del evento, vos tenés que prevenir que esa persona se contagie. Y la educación iguala, porque se ha visto que en América Latina la desigualdad es tan grande, y sin irnos acá a la propia Argentina, en la ciudad de Buenos Aires, hay chicos que van a la escuela, ni que hablar en el conurbano, a comer. No solo aprender a comer y no tienen un WhatsApp ni conectividad de internet. Alejandro, eso es lo que nos tenemos que preocupar. Absolutamente. Y quería hablar también del tema de la violencia intrafamiliar, ¿no? Algo que el colegio siempre detecta y que ha crecido muchísimo en este año que pasó, en Bueno, que los es que chicos no una han asistido escuela, a clase. Mariana, una escuela cerrada también es un problema de salud pública, porque la escuela, además de todo lo que ya dijimos que hace, también detecta, por ejemplo, casos de abuso sobre chicos, también detecta casos de violencia de género, de violencia doméstica, también detecta casos de desnutrición y tiene los botones para apretar para que esos casos lleguen a donde tienen que llegar. Por eso yo no quiero extenderme mucho, pero yo he escuchado muchas opiniones y veo que el COVID, digamos, tiene un problema, es un problema gravísimo en todas las dimensiones de la vida. Ahora, los empresarios, por ejemplo, tienen sus cámaras, los gastronómicos que los representan, y otros sectores lo mismo. Los chicos no tienen nadie que los represente, ¿sí? Entonces, pongámonos en ese lugar y pensemos que cada día de clase que perdemos es muy malo para el futuro. Estamos formando ciudadanos incompletos, que no van a conocer sus derechos, que no van a tener valores, que no van a tener autonomía ni laboral ni económica y van a depender del asistencialismo del Estado. Entonces, cuando haya que suspender,
se suspende, pero respetemos a las autoridades. Recién hablaban de Quirós, ¿sí? Bueno, Quirós es una persona sumamente respetable en lo que sabe. No, y él dijo, Y él si hay sabe que cerrar... cuando haya que cerrar. Hay que Por cerrar. eso no se puede decir desde el gobierno nacional que Quirós tiene que cerrar. Antes de continuar, tengo un juego. Tengo una persona que está en este momento comunicada. Se llama Rocío. Está mirando el programa. Hola, Rocío. Hola, Mariana, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Rocío? Sos la primera que hablo del público. Estoy emocionada, sí. ¡Bravo, Rocío! Rompiendo el hielo y hablando con la gente. ¿De dónde sos, Rocío? De Monte Grande. De Monte Grande, muy bien. Rocío, te podés ganar 1000 productos de Felpo. Mira, están todos ahí, ¿eh? Están todos ahí. Dios mío. ¿Tenés hijos, Rocío? Porque se van a volver locos, me parece. Tengo una nena de 5 años que ya está emocionada mirando los chocolates. Es muy fácil esto. Tenés que adivinar cuál de los que nosotros del equipo, ¿eh? Puede ser Fede, puede ser Cristóf, puede ser Martina o puedo ser yo. En nuestro apoyavasos tenemos que tener la palabra Felfor, ¿eh? Si adivinás el logo. Si vos adivinás quién la tiene, te llevas los 1000 productos. Si no, van a quedar acá. ¿Cuál decís? ¿Quién decís que lo tiene? ¿Martina, Fede, Cristóf o yo? Fede. Fede dijo. Ay, ya, Fede. A ver. ¿Le doy un poquito de suspenso o voy directo? Un poquito, por la vez, la primera vez. A ver. ¡Sí! ¡Loco! ¡Ganó Rocío! Muy bien, yo no tenía otro. Muy bien, lo tenía Fede. A ver qué tenías vos. No, no teníamos nada. Nada. ¡Te lo ganaste, Rocío! Muy bien. Te mando un beso enorme, Rocío. Gracias a vos por acompañarnos ahí y a tu hija también. Un beso. Bueno, gracias. ¿Querés decir algo, Rocío, de todo lo que estuvimos hablando? ¿Querés aportar tu opinión? Breve, que nos estamos despidiendo. Mira, justo yo estaba escuchando el programa. Yo trabajo para el municipio de acá de Ciudad de Echeverría y justamente estamos trabajando con pacientes COVID. Hacemos el seguimiento, realizamos los hisopados, mandamos a hisopar. Y nada, la verdad que acá en el municipio está bastante complicada la situación. Sí, como todo. Bueno, nada, pedimos la colaboración de todos. A cuidarnos, los Rocío. vecinos, Y a cuidarnos. Porque está bastante complejo todo. Seguro, hay que cuidarse muchísimo. Te mando un beso muy grande. Gracias por comunicarte con nosotros, ¿eh? Bueno, gracias, Mariana. Besito. Me gusta conocer a la gente también que está ahí del otro lado mirando. G, ¿querés cerrar con algo? Bueno, es muy difícil porque no sé si se puede cerrar este tema, ¿no? se puede Porque es un cerrar, tema no. que, Pero a mí me que gusta, está ¿sabes abierto qué? y que Digo, está abierto. ¿qué te llevas? Y A mí me gusta terminar el programa pensando qué nos llevamos, ¿no? Porque cuando uno conversa siempre queda algo. ¿Qué te llevas? Bueno, que coincidimos todos en la necesidad de priorizar y poner por encima de todo la salud. Me parece que eso es lo más importante, que hay una conciencia de eso. Esperemos que eso después se traduzca en hechos concretos, sobre todo en quienes tienen responsabilidades institucionales, que lo lleven adelante y lo puedan llevar adelante con esa responsabilidad y esa conciencia de que estamos nosotros, que somos los que vos decías, tenemos miedo. Sí, claro, tenemos miedo, tenemos incertidumbre, claro que tenemos incertidumbre. No sabemos nada de todo esto. Es nuevo, estamos todos aprendiendo. Digo, a vos te debe pasar en tu casa también, porque nos cambió la cotidianidad familiar. Digo, todo el tiempo estamos como avanzando y nos puso a prueba retrocediendo. en todo, En ¿no? todo, en en todo. todo. Como personas, como sociedad, como país. Como familia, todo. Así como que a poner lo todo mejor también. cada uno de nuestro lado. Muchas gracias, Kiki Pro Nails, por cuidar y dar color a mis uñas. Vienen los agradecimientos. Gracias, Schwarzkopf, por los productos que me mandan para cuidar el pelo. Muchísimas gracias. Y gracias, Tecnolab, por mantener impecable nuestra manterería. Gracias, Chino, también. Nos estamos despidiendo. No, yo lo que digo, nosotros, sobre todo el oficialismo, tenemos que entender a Cristóf y a los que nos critican. Nos sacan. Del trabajo, los pibes, y entender que no se sale sobre todo. Exacto, Y Quirós me dio un quedo buen con ejemplo. eso, Chino. Quirós, cuando elogia al ministro de Salud, al Ministerio de Salud, está siendo una persona honesta y que eso demuestra que vamos a trabajar juntos. Ese Se es el sale camino. entre todos, me quedo con eso. Vamos, Gracias, camino. Chino. Muchas gracias, Chino. Muchas gracias a todos. Chau, chau. Hasta mañana.